Bienvenidos a todos y todas. Welcome. My name is Rebecca Bill Chavez. I'm President and CEO of the Inter-American Dialogue, and I'm so grateful to all of you who are joining us today. Last year, we hosted Maria Corina Machado for her first engagement after Venezuela's October opposition primaries. It was a moment of hope, but it was also a moment of great uncertainty, raising fundamental questions. Would presidential elections take place? And if so, when? Would opposition parties remain united in taking the electoral route, or would they resort to their past strategy of boycotting elections? Would they remain unified behind a single candidate, or would they fracture? We now know that a presidential election is scheduled for July 28th. And against all odds, after the authoritarian Maduro regime barred Machado from running, the opposition remains united behind one candidate. Today, it's Edmundo Gonzalez. And despite the difficulties that Venezuelans face every single day, they're showing up at opposition rallies, demonstrating their desire to exercise their fundamental right to vote. Nevertheless, the situation, as you all know, remains unsettled. For one, negotiations with the UN, the European Union, and the Carter Center on conditions for independent election monitoring are ongoing. And of course, there's the very basic questions. Will the regime accept results if the opposition wins? Given this volatile environment, we have to maintain focus on elections. But we can't do that at the expense of other issues that we have to consider that are critical to Venezuela's future, one of which is addressing widespread corruption. Corruption has had a deeply corrosive impact on Venezuela's development, severely undermining economic and political stability and contributing to the dire humanitarian crisis. The extensive embezzlement and mismanagement of state resources have diverted funding from essential public services. Corruption has plagued the oil industry, the state-owned PDVSA, the backbone of Venezuela's economy, leading to declining production and lost revenue that could have been used to fuel economic growth. It has contributed to Venezuela's poverty, to the spiraling hyperinflation, and of course, to mass migration. As such, addressing pervasive corruption must be a priority. Today, we'll have the opportunity to hear from representatives of civil society, and investigative journalists, and prosecutors on the extent of corruption and what it means for Venezuela's future. I'm very grateful to our panelists for joining us today and to our moderator, Claudia Gurizate, who is the General Director of NTN 24. We're also grateful, Claudia, for your partnership. Over to you. Thank you, Rebecca. It's an honor to be part of this panel because, as you said, this is a very important issue. Venezuela's democracy is so important, very important for all the region, because the lack of democracy in Venezuela and the corruption has impacted the whole region, the other countries for years. So it's an honor to be here for NTN 24. We really appreciate that because it's one of the most important issues that we cover every day, Venezuela's situation. Bueno, a todos los que no me conocen, soy Claudia Gurizati, directora de NTN 24. Aquí veo muchas caras amigas, personas que permanentemente han colaborado con información y con análisis en nuestro canal. Vamos a estar, como decía Rebeca, compartiendo con personas que han dedicado muchos años, mucho esfuerzo para poder destapar todos los temas de corrupción dentro de Venezuela y cómo este tema de la corrupción ha impactado a toda la región. Hay una gran expectativa. La expectativa es gigantesca para las elecciones del 28 de julio. Quedan pocos 3 meses. Esto es nada. Y hay una gran esperanza en un sector de Venezuela porque creen que esta es la gran, y muchos lo ven como la última oportunidad para recuperar la democracia de Venezuela
con una vía pacífica y con una vía democrática. Las primarias que mencionaba Rebeca, que dejaron a María Corina Machado en el liderazgo de la oposición, pues tristemente fue desconocida por el régimen. Ella no está en la papeleta, la gente no puede votar por ella. Sin embargo, lograron de manera muy creativa desde la oposición de Venezuela un candidato que sí les permitiera. Y ahí lo están apoyando Edmundo González. Pese a que las Corinas ya no pudieron, María Corina no pudo, Corina Lloris no pudo. Y María Corina está haciendo una campaña muy dedicada, no ha dejado de hacerlo, ella ha recorrido Venezuela siempre haciendo oposición e invitando a los venezolanos a cambiar del régimen que hay actualmente a la democracia. Ayer veíamos las imágenes en Maracaibo y eran impactantes la cantidad de gente que ha acompañado a María Corina ahí en Zulia y también en otros estados como Portuguesa hace apenas unos días. Y están ahí unidos para ver si finalmente puede retornar la democracia. Sin embargo, hay otro grupo de personas que pues, son escépticos y que creen que el régimen va a salir con otro juego. No lo sabemos, pero mientras tanto vamos a analizar acá no solamente el futuro de qué pasaría si llega la democracia nuevamente a Venezuela, sino para entender lo que ya implica la corrupción en el deterioro de la democracia y cómo se llegó a esta dictadura. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Voy a comenzar con Tamara Tarasiu, que es la directora del Programa de Estados de Derecho en Diálogo Interamericano. Tamara, porque obviamente queremos establecer con nuestra audiencia la importancia de hablar del tema de la corrupción justo cuando quedan los 3 meses para ese momento tan trascendental en Venezuela y en América Latina. Buenos días y muchísimas gracias. Mira, Claudia, yo creo que es importante tener claridad que hoy todos los ojos están puestos en las elecciones presidenciales del 28 de julio y está bien que así sea. Yo creo que el 28 de julio va a ser un evento político importante, pase lo que pase desde aquí hasta ese día y lo que pase el propio día de las elecciones. El gobierno de Maduro está intentando comprar legitimidad internacional para reinsertarse en el mundo, más allá de sus aliados internacionales, y estas elecciones, incluyendo la invitación para observación electoral independiente, que aún se está negociando, es una parte importante de esa estrategia. Es muy importante que la comunidad internacional siga poniendo el foco en este tema. El pueblo venezolano, yo estoy convencida que es profundamente democrático y si tienen la posibilidad de salir a votar, lo van a hacer, incluso en condiciones muy adversas. Y hay que seguir poniéndole el ojo para asegurarse que las condiciones sean lo mejor posible para que el pueblo pueda expresarse, a pesar de que estas elecciones no van a ser ni justas ni limpias enteramente. Sin embargo, es miope pensar el futuro de Venezuela solo a través del lente electoral. Y esto es por varios motivos. Primero, hay que ser realmente muy valiente para querer ser el próximo o la próxima presidente de Venezuela. Fuera de la burbuja de Caracas, el país se enfrenta enormes desafíos que son estructurales y que son producto del desgobierno de todos estos años, en gran medida por la corrupción, por el narcotráfico y por el lavado de dinero. Y en este sentido hay que reconstruir el Poder Judicial, que se ha tornado un apéndice del Ejecutivo. Hay que retomar el control de ciertas zonas del país que hoy están en manos de grupos armados ilegales que operan impunemente. Hay que abordar la profunda corrupción que ha permeado en las instituciones de gobierno, que ha permeado en las cúpulas de poder y que ha tenido graves impactos para el día a día y para los derechos humanos en el país. Pero además es muy difícil pensar en un escenario donde hoy quienes ejercen el poder dejen el poder y dejen de aferrarse a donde están si no tienen claridad sobre qué es lo que les va a pasar después. Y es por eso que hablar de corrupción y de los problemas estructurales del país no puede quedar en segundo plano. No podemos despertarnos el 29 de julio y empezar a pensar cómo vamos a abordar estos problemas o estos temas, porque toda la energía estuvo puesta en las elecciones. Y por eso estamos hoy aquí y agradezco mucho a los otros panelistas que van a participar de esta conversación para poder avanzar en esta agenda que también es urgente y también está pendiente en el país.
Muchas gracias, Tamara. Sí, una de ellas, de las panelistas, es Mercedes de Freitas. Mercedes de Freitas es un símbolo para todos los que desde el periodismo nos acercamos a todos los asuntos de Venezuela y de la democracia, obviamente, en la región. Quienes la hemos seguido durante años, hemos seguido sus informes que han sido muy rigurosos, muy juiciosos por varios años. Mercedes, que es la fundadora y directora de Transparencia Venezuela, nos entrega esos índices de la corrupción al interior del régimen y nos deja ver esa perspectiva y esa dimensión. Mercedes, de verdad que para mí es un honor tenerla aquí al lado hoy, porque muchas veces nos conectamos vía digital, pero poder compartir en persona es un gran honor y el trabajo que ustedes hacen en Transparencia Venezuela es muy, muy, muy importante y valiente. ¿Aló? Bien, muy importante y muy valiente, Mercedes. Me gustaría comenzar contigo como entregándole a nuestra audiencia una dimensión, cómo podemos dimensionar lo que pasa en Venezuela. Hablar de la corrupción en América Latina a todos nos suena muy natural, pero ¿cuáles son en cifras o en números y en implicaciones esa gran dimensión de cómo se pasó de una democracia que tenía defectos hace 25 años a una cleptocracia? Muchísimas gracias a ti y al diálogo, a Rebeca, a Tamara, y feliz de poder conversar con todos ustedes hoy aquí. Me hubiera encantado ver a Vladimir aquí y ver a Joshua, que Joshua es una fuente permanente para Transparencia Venezuela y para todo el mundo. Y bueno, el honor de poder tener al fiscal Core. Mira, en grandes rasgos nosotros siempre decimos que la corrupción venezolana no es solo una corrupción como se parece, como hay en todas partes del mundo. En Venezuela nosotros la definimos como gran corrupción porque tiene los 4 elementos que la definen. Participan los líderes del alto gobierno, tiene un impacto transnacional, impacta los derechos humanos y la vida de todos los venezolanos, de grandes grupos de la población, no solamente atiende, impacta a la persona que le piden coima en una calle, un policía, no. La gran corrupción impacta a todos. Y la cuarta característica terrible es que viola derechos humanos y queda impune. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque desde el principio, los grandes cambios que se hicieron en Venezuela desde los primeros años del presidente Chávez fueron para eh, tener aún más control de lo que normalmente a un presidente venezolano le toca, porque la constitución venezolana ya es suficientemente presidencialista. Ese control se abusó de tal manera que hay una cooptación absoluta del resto de los poderes, ¿no? Eso significa que ningún venezolano tiene libertad y posibilidad de ir a una oficina de justicia a pedir protección, pedir apoyo, pedir justicia. Eso significa indefensión para los venezolanos, pero también significa que la apropiación de lo público y de lo privado que ha hecho el gobierno de Venezuela ha destruido la capacidad de producción del país. Eso se ha transformado en que nosotros tenemos fuera de Caracas 14 horas sin luz. Yo estuve en Táchira hace 2 semanas, frontera con Colombia, la frontera más importante de Venezuela, más movida, y pasan 14 horas sin luz. O sea, ¿cómo es la vida si diariamente tú no tienes 14 horas de luz? O sea, y no hay trabajo, no hay producción, las escuelas tienen problemas, las universidades, los hospitales, todo es complejo. Pero a eso se suma que el gobierno también desde temprano empezó a desarrollar y a financiar y a proteger a grupos que se fueron convirtiendo en grupos ilícitos. Bueno, habría que ver los orígenes del Tren de Aragua, muy conocido en todo el mundo, pero también hay unas relaciones visibles, definidas por organismos nacionales e internacionales de la relación del narcotráfico, de los grupos de trata, de los grupos de manejo ilícito, de la minería y de todo el resto de los ilícitos con personas que están en el alto gobierno. Con lo cual, si pensamos en una transición o desde ya en una negociación, nosotros tenemos que considerar cómo se va a manejar cada uno de esos problemas. Yo estoy de acuerdo con que
Hay que estar loco para querer ser presidente de la República en Venezuela. Agradezco a todo el que quiera hacerlo porque necesitamos buenos candidatos y buenos políticos. Pero la verdad es que es un trabajo titánico y por eso desde ya hace falta que todos trabajemos en eso. En Venezuela nosotros hemos identificado, perdón, en Transparencia Venezuela hemos identificado 167 casos de corrupción venezolana que se están judicializando en los sistemas de justicia de 29 países. Quiere decir, esa corrupción venezolana no solo impacta dentro del país, impacta el planeta. 29 países dedican dinero, recursos, capacidades judiciales de policías, de fiscales, de tribunales para procesar esa corrupción venezolana. Y eso no para. Con todo y la crisis que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo ahora es que lo que en propaganda se llama Venezuela se arregló, significa una transformación de la manera en que se manejan los ilícitos y una manera distinta en la que se lava el dinero. Y vemos grandes emporios, desarrollos importantes, cuyo origen de bienes no lo conocemos, pero hay muchas sospechas de ilicitud o ilegalidad. Yo creo que con eso damos un marco del impacto. Sí, y es muy importante la cifra porque dices que hay 167 casos de estos crímenes que los asume la justicia internacional frente a que en la justicia interna de Venezuela obviamente no hay como… No solamente, esos son los que hemos descubierto Por nosotros. eso, los que ha descubierto Transparencia Venezuela, y ustedes también en su reporte, y vale la pena que les entregue esta cifra, el 58% de esos casos que están bajo investigación y que involucran a 500 personas equivalen solamente un poco más de la mitad de esos casos, el 60% de esos casos, a un desfalco de 65.000 millones de dólares, para que nos hagamos como una dimensión de el robo o el saqueo, como se le conoce a la problema de la corrupción en Venezuela. Más o menos 60.000 millones de dólares es el presupuesto de funcionamiento, el presupuesto nacional que le entrega el chavismo a su asamblea para que se lo apruebe. No, es mucho menos. El presupuesto del año pasado fueron unos 9.000 millones de dólares. El de este año son 20.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 3 veces, más de 3 veces el presupuesto nacional de este año 2024. O sea, estamos hablando de cifras. Mira, yo comparo siempre las cifras de Venezuela con el resto de mis compañeros de los capítulos del mundo. Somos 110 capítulos en el mundo y nadie se parece a la situación de Venezuela. Mis compañeros de otros países se quejan de una gran corrupción, es verdad, hay que quejarse, hay que trabajar. Pero entonces hablan de 10 millones de dólares, 100 millones de dólares. O sea, eso es peanuts en Venezuela. Los casos en Venezuela que están en España, en otros 4.800 millones de dólares, un solo caso. Entonces, no hay límite al abuso, no hay límite. Es una cosa que nosotros hemos calificado de avaricia sin fin, en donde no es indolente, no le importa el sufrimiento de los venezolanos como lo estamos viendo desde hace muchísimos años. Es para hacernos la dimensión de lo que significa el robo al interior de Venezuela, los recursos de los venezolanos, y para entender que sobre ese robo está basado el funcionamiento del régimen. Hay cifras muy alarmantes y ya voy con los otros panelistas, pero era para que tengamos como la visión, digamos, de la verdadera dimensión de lo que pasa en Venezuela. La Asamblea 2015 cifró en ese momento en 400.000 millones de dólares el saqueo que el chavismo, que el régimen en sus años había hecho a la nación. 400.000 millones de dólares es lo que equivalía al pago de la deuda externa de los países de América Latina. La deuda externa de los países de América Latina, el equivalente totalmente saqueado, y esto lo dicen economistas muy serios aquí en Estados Unidos, como José Ignacio Hernández, que ha hecho los estudios y ha dicho que es imposible calcular absolutamente el monto total, pero que estas son apenas unas apreciaciones. Recordemos que fue la Asamblea que ganó a la oposición en el 2015. Ha tocado Mercedes un tema fundamental que es el de la justicia. No hay justicia. Obviamente en Venezuela ya lo sabemos. Y la justicia sobre el caso concreto de la corrupción y de los derechos humanos se están llevando en los tribunales internacionales. Por eso quisiera en este momento saludar a Kurt Lockenheimer, que es miembro de Cousin O'Connor y es exfiscal auxiliar en el Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos. Quiero en este momento darle la palabra porque hay casos emblemáticos en el tema de la corrupción, y uno de esos casos emblemáticos es Alex Saab, reconocido como el principal testaferro de Maduro para lavado de dinero en Estados Unidos.
Alex Saab, después de un proceso muy complicado para que fuera extraditado, enviado desde Cabo Verde, unos esfuerzos impresionantes que hicieron los países para que pudiera venir a rendir cuentas ante la justicia de los Estados Unidos, ahí en el tribunal del Distrito Sur de la Florida. Finalmente, Alex Saab se descubrió, gracias a esta investigación, que desvió 350 millones de dólares para o a través del tipo de cambio controlado por el Estado de Venezuela, y también se hizo lavado de dinero aprovechando los programas de vivienda de interés social y de los alimentos de los venezolanos. Quiero preguntarle a el exfiscal auxiliar del Distrito Sur de Florida, Kurt Lockenheimer, ¿cuáles son las principales lo más destacable de este juicio en contra de Alex Saab, para entender también a través de este proceso cuál fue el desfalco a los venezolanos? Well, first of all, thank you for having me on here, and it's a great opportunity to speak to everyone about such an important issue and the corruption in Venezuela. Obviously, yeah, this Alex Saab is, has his tentacles and had his tentacles, and probably now does again in a lot of areas of the corruption in Venezuela. As you pointed out, we call it the housing scheme that he was involved in, where he was, purportedly going to help build low-income housing for, hundreds of thousands of individuals in Venezuela, and then basically he profited off that, as did the Maduro regime. His involvement in the CLAP food scheme, where again they were supposed to be involved in bringing, food to the poor people of Venezuela to allow them to, help raise their children and provide nutrition, and then it resulted in rotting food and no food at all at times, and these people just benefited financially from it. The cases of Alex Saab, the other cases involving the PDVSA oil, state-run oil company, and using the currency exchange system to profit ridiculously, and also the Office of the National Treasury with Alejandro Andrade and Claudia Diaz-Guillen were large cases that involved a lot of investigative work by the DEA and HSI. And what it's taught me, and I think it's taught everyone involved in these matters and the people that follow them, is that sadly, corruption is a way of life in Venezuela, and it has been for a while. Even smaller businessmen, people that you talk to would say that they always had to pay someone to get access. The problem is that now it's involving multimillionaires and access that just reaps ridiculous benefits to them, these businessmen, and then also to the Maduro regime. And he's not, Maduro is not sharing this and using this profit to help the Venezuelan people, which is including through PDVSA, including through the National Treasury Scheme, and including his work with Alex Saab. And we've been, the United States, I've left the government now, but they are continuously working to, investigate and prosecute these cases, because that's really the only way you can hope to, in part, stop this corruption, is that you out the corrupt actors and the businessmen, you out the politicians that are involved, to bring it to light what these people are doing to the country of Venezuela consistently. Because, sadly, sometimes it's what we call whack-a-mole, right? You try and you knock down a few bad businessmen, or you in charge and publicly out them, but they pop up in another area, another field. What I've learned, I think any ministry in Venezuela, any politician in these ministries will take bribes and provide access, whether it's to government contracts, or to even just get paid for work that they already did. They'll take bribes, and that's just the way it is. So the United States government, DEA, HSI, the Department of Justice, U.S. Attorney's Office in Florida, are working hard to continually investigate this. And luckily, we have a few strong people, Venezuelans that care a lot about their country, that come forward and help
us with these investigations, because without their bravery and their willingness, these investigations really can't go anywhere. Me gustaría al exfiscal también preguntarle al exfiscal Lukenheimer cuál fue la principal dificultad como investigadores en este caso de Alex Saab que ustedes tuvieron que enfrentar. In the case of Alex Saab, I mean, the main difficulty actually, I think, occurred primarily after he was charged. If you look at the history of the case, which, Josh Goodman had followed, and, he was arrested in Cabo Verde, and that extradition process took a very long time. And, I believe, and based on what I publicly read, that opposition, that fight in Cabo Verde was funded by the Maduro regime. That's the extent to what he would go to try and not allow Alex Saab to come to the United States and potentially provide information about more corruption, about more bad actors. So that litigation in Cabo Verde was very time consuming, involved a lot of work from the DEA, from the Office of OIA, our international agency that would help coordinate with Cabo Verde. And so that's a difficulty there. And that, for one, that sends a message to a lot of countries that if you're going to try and help the United States arrest some of these people, that Maduro's going to, and the Venezuela are going to cause a lot of trouble. I mean, they litigated that to the highest courts in Cabo Verde. They litigated it in the Human Rights Commission. They fought tooth and nail to stop him from coming over here to the United States. And then once he got here, there's the difficulty of his supposed diplomatic immunity claim, which was, in candidness, bogus. And the court found that it wasn't real. And that was a huge difficulty in litigating that for over a year. That was up on the appellate courts in the 11th Circuit before he was traded. So now, because of that, again, Maduro is sending a message that if you stick by him, he will, help you fight tooth and nail. Now I think Alex Saab is now probably officially a diplomat, as was his wife, and now any bad actor that he works with that's paying him money will probably become a diplomat to try and stop them from coming to the United States to face prosecution and to stop them from cooperating. I think now the difficulty in having traded Saab for so many Americans, which I'm glad a lot of those wrongfully jailed Americans came home. I mean, I can't imagine what life was like for them, so I'm happy for them. But it does send a message that if you stick with Maduro, he will fight for you and try and get you back, and so that you don't have to cooperate. So I mean, that the difficulty primarily was the strength of how much Maduro cared about Alex Saab. You have to wonder why that is. I would say based on everything that's out there in the public sphere, it's because he has access to all this money that Maduro made. And Maduro wanted that back and couldn't continue on without it. And and that was super important to him, which is sad considering that money should be going to help the Venezuelan people. Muy interesante escucharlo porque fue un esfuerzo gigantesco por parte de las autoridades, una inversión importante también en recursos en el juicio de Alex Saab, y ahora, como dice el exfiscal, Alex Saab pues goza de un estatus diplomático y representa a Venezuela, un hombre que está absolutamente confirmado que hace parte y es la cabeza a nivel internacional de esas actividades ilícitas y la corrupción del régimen. Obviamente es muy triste, dice el fiscal que está muy contento por los americanos que volvieron, pero obviamente pues el costo y el simbolismo, ahora si quieren también hablamos de eso, del mensaje finalmente que se envía entregándole un perdón a una persona de esta categoría y que ha generado tanto daño, porque recordamos que la corrupción en Venezuela se extiende y las corrupciones transnacionales se extienden. Y aquí vamos al caso de Lavallato, la principal y más grande red de corrupción transnacional que ha afectado a América Latina. Esa gran red de empresas brasileñas que compraron una cantidad de voluntades en otros países, sobornaron en otros países, compraron elecciones en otros países, sobornaron funcionarios, interfirieron en campañas electorales en otros países. Lavallato, digamos que en coordinación con toda esta cadena de corrupción en Venezuela,
pues ha sido una combinación muy dinámica para el daño de la región. Vladimir Aras es fiscal federal del circuito en Brasilia, en Brasil. Le doy la bienvenida, señor fiscal del circuito de Brasilia. Y con usted también queremos entender la dimensión y la conexión que hubo entre todo el caso de Lava Jato con la corrupción del régimen chavista madurista. Ok, gracias, gracias Claudia por la pregunta. Yo explicaba que yo no he participado directamente de las investigaciones de Lava Jato porque en este momento yo era el fiscal jefe de la cooperación internacional de Brasil. Entonces, indirectamente ah, yo pude conocer los casos de las investigaciones transnacionales de Brasil, incluidas estas que eran desarrolladas en Curitiba, sur de Brasil, por los fiscales del caso Lava Jato. Pero con esa experiencia, aunque indirecta, yo puedo abordar un poco el tema de la corrupción de Lava Jato en nuestra región, donde hay muchas naciones que tienen características similares de su origen, de su etapa de desarrollo económico, social, y élites que no están preocupadas con el Estado de Derecho. Entonces, la corrupción en Venezuela, en Brasil, tienen ciertas similitudes, principalmente en cómo las redes de corrupción han infiltrado las estructuras estatales y han afectado el nivel de gobernanza y desarrollo económico en ambos países. Y eso, por supuesto, tiene graves impactos en los derechos humanos, especialmente en los derechos económicos y sociales. Es importante afirmar eso porque ya vemos en nuestra región decisiones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana con estos vínculos muy claros entre la corrupción y los impactos en los derechos humanos. Sin embargo, hay también diferencias significativas en los contextos políticos y económicos que han moldeado la naturaleza de la corrupción en cada país, en Venezuela y otras partes de Sudamérica, por ejemplo. A pesar de algunos problemas de debido proceso que tuvimos acá en Brasil con el caso Lava Jato, la operación en sí misma ha sido un punto de referencia muy importante en la lucha contra la corrupción en América Latina, porque ha revelado extensas redes de soborno y corrupción que involucraban altos funcionários gubernamentales, grandes empresas, especialmente en la industria petrolera y también en las empresas de construcción civil. Y una de ellas estaba en Venezuela. Una muy importante, muy grande empresa de construcción civil que de Brasil, que exportaba sus capacidades de construcción, pero también exportava su capacidad de pagar sobornos. Y lo hice muchas veces, no solo en Venezuela, como también en otras partes de la región. Entonces, la operación Lava Jato mostró la importancia de que tengamos cooperación internacional, por supuesto, y independencia judicial, porque cuando empezó la investigación acá en Brasil, la situación en Venezuela se empeoró con la salida de la fiscal general y hubo un impacto muy grande en la cooperación binacional entre Brasil y Caracas por eso, porque no teníamos más cómo conectarnos con los fiscales y trabajar juntos para la lucha contra los problemas comunes que teníamos en ese caso. Y la situación es más compleja exactamente por eso, porque hay una profunda crisis político y económica en el país. Y sin embargo, los aprendizajes de Lava Jato podrían, en mi opinión, ser útiles para que entendamos mejor las dinámicas de la corrupción venezolana, la corrupción que se interconecta en otros países, Perú, por ejemplo, Panamá y también República Dominicana, Ecuador. Y Lava Jato ha demostrado cómo es importante que la colaboración internacional y intercambio de informaciones, como eso puede ser una herramienta poderosa para desmantelar las redes de corrupción que cruzan las fronteras nacionales y no están preocupadas con soberanía, con cuestiones de control fronterizo y actúan
como hemos visto ahora en la presentación del colega ex fiscal de Estados Unidos, conectan muchas regiones del mundo y a veces tiene el apoyo de los propios gobiernos que son corruptos y están involucrados en toda esta trama de delincuencia transnacional. Ustedes los fiscales cuando analizan, cuando estudian los casos, ya sea directa o indirectamente como le ha tocado a usted, obviamente se centran en los hechos para tomar decisiones y sentenciar, pero también las motivaciones y los propósitos. En su momento, cuando se destapa todo el escándalo de Lavallato y esas implicaciones de Odebrecht, coincidía también en un momento político muy fuerte de Hugo Chávez y de Lula da Silva. Muchos vieron una intención política de tener control en la región, de tener control geopolítico a través de los recursos que les permitía a Hugo Chávez un petróleo a $100 y desde el gobierno de Brasil decían quienes analizaban las intenciones poder con todas estas empresas lograr tener control sobre otros países de la región, tener poder geopolítico, incluso votaciones en los organismos multilaterales. ¿Ustedes percibieron eso? Esto es una realidad. Yo sé que meterse al tema político y a pesar de que ya sabemos que Lula da Silva, pues su sentencia fue anulada por que el Supremo decidió o vio que no fue imparcial su juicio, sí hubo muchas implicaciones políticas en estas decisiones de la corrupción de los dos países, llevándola y extendiéndola a América Latina. ¿Ustedes pudieron percibir algo de eso? Claudia, yo como fiscal yo no puedo hacer consideraciones políticas sobre estas cuestiones, pero yo puedo decir que de hecho es fácil perceber que hay una vinculación de las élites económicas y las élites políticas, sea en Brasil, sea en otras partes del mundo, siempre para que puedan hacer lo que se conoce en inglés como state capture, la captura del Estado para sus fines, sus objetivos económicos o de otra naturaleza. Entonces, acá tuvimos la percepción de que muchas veces las empresas que estaban involucradas en estas cuestiones de corrupción transnacional tenían proyectos muy impactantes de naturaleza económica, pero acá también estaban buscando apoyos para por intermedio de paga de sobornos, obtener otras ganancias ilegales en sus contratos con las administraciones de las municipalidades de Brasil, de los estados de Brasil y también del gobierno federal en su momento. Entonces, hay siempre esta conexión, pero yo no, lamentablemente no puedo hacer consideraciones políticas sobre eso. Bueno, muchas gracias. Voy entonces con Goch Goodman, quien es colega nuestro periodista que durante, bueno, ¿cuántos años lleva trabajando profundamente en estos temas de corrupción en Venezuela y también en América Latina, reportero investigador para Associated Press? Obviamente, Josh, contigo, pues hemos compartido esta cobertura permanente. Hay casos muy emblemáticos en la corrupción en Venezuela. Está obviamente el de Alex Saab, que ya hemos mencionado. También está el del general Clivel Alcalá y todo el cartel de los soles. Hace pocos días fue sentenciado aquí en Estados Unidos en una corte de Nueva York a más de 21 años de cárcel y aceptó haber trabajado coordinadamente con las organizaciones criminales provenientes de Colombia como las FARC, no solo en el tráfico de drogas, sino también en el tráfico de armas. A mí me gustaría ahondar contigo ese otro aspecto de la corrupción que ya Mercedes tocaba, porque no solamente el saqueo que se hace desde el Estado, sino cómo esa connivencia y esa alianza con las organizaciones criminales como el ELN, como las FARC, como muchos señalan en el arco minero, el llamado sindicato, que pues trabaja en esa minería ilegal, como todo lo, Hamas, Hezbollah, la misma Audiencia Nacional de España comprobó cómo miembros de ETA, de la exbanda terrorista, también hacían prácticas en Venezuela. ¿Cómo todo eso está conectado con el tema de la corrupción? Josh. Well, thanks, Claudia. Thank you to the Inter-American Dialogue. Good to see Mercedes and Rebecca. You know, I wanted to just kind of give a few, for people who may not be as familiar with Venezuela, just a few broad strokes about
how corruption operates before I get to your question, if I can, Claudia. And I think there's a few important things to say. First, corruption in Venezuela did not start with Hugo Chavez. Like Kurt said, it's almost part of the financial fabric of the country. The small businessman, the person on the street having to pay someone higher up with more power for access to something. It's really stretches back to the country's own dependence on oil. The country has these massive oil deposits, the biggest in the world. And I just remember when I first arrived there, the one, and I had been reporting from Latin America for many years by that point. But the word in Venezuela for a bribe is a comisión, a commission. And I think that really gets to the heart of how this was almost a commonly accepted practice throughout the economy for many decades. There's really only one export, it's oil, and there's only one entity that controls it, which is the government. And the way to get rich quick is to bribe officials and get a contract. What happened under Hugo Chavez, though, is that the wealth, the magnitude of the wealth skyrocketed. And Mercedes touched on this as well. When Hugo Chavez took power, oil in 1999, oil was at $10 a barrel. And I think it got as high as $140 a barrel at one point. And I think in any economy, more wealth, more opportunities for graft. There was never a great deal of controls, regulatory controls in Venezuela. And then I think under Hugo Chavez, what happened was there was political loyalties took precedent over technical and professional expertise in the management of those oil resources at PDVSA and throughout the government. And that's why you saw the production rather just collapse. But, you know, there was in that collapse something that was born, which was this new class of politically connected entrepreneurs, people who spent lavishly, bought assets throughout the economy outside of Venezuela. Sometimes they're called oligarchs. And, you know, that was a mechanism of control to really you know, build a new entrepreneurial class, basically, in the mold that a lot of governments around the world, a lot of authoritarian governments have done. The other thing that's really important to remember here, and Kurt has been very busy when he was in government on this, are the international tentacles of the corruption in Venezuela. Behind every great Venezuelan fortune, there's a Swiss banker, a shadowy oil broker in Panama, a shell company in Hong Kong, a mansion in Spain, a Russian development corporation, an asphalt buyer from Thailand. And just in Florida, where I am, there's 718 companies registered to current or former Maduro officials. That's according to Armando Info, a very brave investigative journalist outlet in Venezuela. So, you know, I think it's very important to recognize that other people profit from this as well. And that kind of gets to your point, Claudia. I mean, yes, there's legitimate actors and then there's illegitimate actors profiting from Venezuela corruption. There are definitely, and there have been, it's been a focus of US investigators for a number of years now, the presence of drug trafficking organizations and foreign terrorist groups inside Venezuela. Some of those cases have been prosecuted in the United States. You brought up the case of Cliver Alcalá. And, you know, I think it's an equal opportunity environment, basically. Legitimate and illegitimate actors can profit because of the huge amounts of wealth. And one last point, and this really touches on, you know, United States' role in all of this. The sanctions that really sort of ratcheted up after 2019. This was not the intention, but they've actually fueled opportunities for corruption. Venezuela's access to Western markets was basically cut off pretty suddenly. And that gave an opportunity for people willing to take risks. And with greater risk became greater opportunities for bigger rewards. And, you know, bigger cuts for the middlemen, cash transactions, cryptocurrencies, off the book transactions. That's where you saw the emergence of these fixers, people like Alex Saab, who were willing, you know, to put their own freedom at risk. And I think that's sort of overlooked. The sanctions did not really achieve the goal of choking the economy. They actually put the economy more off the books. And again, that wasn't the intention, but it clearly has fueled the corruption.
Josh, y respecto a las nuevas relaciones que se han establecido entre la administración de los Estados Unidos y el régimen de Venezuela, todo en esa búsqueda porque hay unas elecciones obviamente que sean creíbles y con garantías. Esa decisión de la administración Biden de levantar las sanciones parciales durante un tiempo que ya ha restituido, que es la licencia 44. Algunos analistas económicos y estudiosos económicos, gerentes de PDVSA, nos han hecho el cálculo de que el régimen logró gracias a esto una entrada que todavía le está llegando entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Recordar también que una licencia previa a los acuerdos de Barbados que compromete los acuerdos de Barbados comprometen al régimen a llevar esas elecciones de manera clara y limpia. Hasta ahora, pues por lo menos todos los opositores no están en la papeleta y no lo han cumplido, pero también esa licencia que le permitió a Chevron volver a operar ahí en Venezuela. Esos recursos que le están llegando al régimen, ¿en qué pueden estar siendo usados justo en este momento de campaña, cuando quedan 3 meses para unas elecciones en donde están todas las expectativas puestas? Yeah, that's a really good question. And the experts I've talked to have said two things. Basically, the long-term investment didn't happen, and it's not going to happen because of a 3-month relaxation of sanctions. You know, oil is a very capital-intensive industry. You need to bring major resources there, and the companies that do that have serious concerns about Venezuela, irrespective of whether you ease or not the sanctions in a narrow period. They want to see what happens after the elections. They want to see the long-term trajectory before making those investments. But on the short term, it's not an insignificant amount of money, I'm told, that did enter the country, precisely because the government was able to eliminate some of those shadowy middlemen. Instead of having to go through fixers who, you know, demand huge cuts, they were able to sell directly to countries like India, countries like China, you know, more established brokers, say. And that actually, you know, that's a more transparent way to do business. But yes, ultimately the money goes into the government's coffers. They decide how it's spent. It is hard cash. You know, any campaign anywhere in the world requires cash. Political campaign I'm referring to. So yes, I think on the margins it did help the Maduro government, you know, sort of scrounge up some resources. But I don't think, you know, the production. If you look at the production levels, nothing has changed basically. Todos han mencionado a Alex Saab, es un caso emblemático, y Mercedes, para los venezolanos hubo mucha decepción cuando fue perdonado por el gobierno de los Estados Unidos, aunque el gobierno de los Estados Unidos obviamente plantea su necesidad de volver a unos nacionales suyos y retornarles a la libertad, pues es importante. Pero esto tiene un costo humanitario para los venezolanos, porque finalmente Alex Saab representa ese robo a temas tan básicos, tan sensibles como el alimento, como las cajas CLAPS. Es impresionante cómo él generó también esa red de robo frente a la comida de ayuda humanitaria a los venezolanos y de la vivienda de interés social, todo el lavado de activos que se hizo. Frente a esas decisiones, ¿cómo podemos analizar el tema del impacto de la corrupción con los derechos humanos y con el impacto humanitario para el venezolano? La oportunidad que tenemos ahora de un proceso que a corto. Aló, ok, perdón. Viendo la posibilidad de que haya pronto unas elecciones y que se inicie a través de una negociación, transición, complejidad que todos avisoramos, se reinicie un proceso de democratización en el país, nosotros lo que estamos viendo es que hay, por un lado, una cantidad de casos que se están llevando fuera del país, desde la CPI hasta los casos que se llevan contra el mismo Alex Saab, no solamente en Estados Unidos, se llevan en México, se llevan en Ecuador, hay presencia en República Dominicana, hay algunas cosas en España, o sea, Suiza. Entonces, no son casos que se han cerrado totalmente. Ahora, de cara a un proceso de transición o de una negociación a eso, yo creo que lo que dijo Josh y lo que dijo Vladimir es muy importante. Hay que ver quiénes son los beneficiarios del gobierno. ¿Quiénes se benefician con la estructura corrupta hoy día? ¿Cómo se están beneficiando de esa estructura corrupta?
quiénes de esas personas tienen real control de espacios de poder. Y creo que en ese sentido la búsqueda de quiénes son los que a quiénes se les están investigando, cómo aclaramos quiénes son los responsables de las tramas, de alimentos y de todo lo demás. ¿Quiénes son sus facilitadores? ¿Quiénes son los operadores en el país? La llegada de Alex Saab y el nuevo cargo que se le asigna como gran controlador de la inversión en el país da muestras de lo importante que él era como operador, sobre todo del tema alimentario que tú estás diciendo, pero hay muchos otros. Él no es el único, ¿no? Ahora, a diferencia de otros países, la corrupción en Venezuela, Vladimir hablaba del impacto en América Latina de Odebrecht. Bueno, pero es que Odebrecht sí es un desastre, es una empresa que da vergüenza, compró gobiernos, pagó sobornos. Pero es que en Venezuela, además de hacer todo eso, no terminó las obras. Entonces hay una diferencia. Los otros países tienen las autopistas, tienen los puentes, tienen los edificios. En Venezuela no los tenemos, ¿no? Entonces hay una gran diferencia porque lo que quiere decir es que el gobierno de Venezuela le importaba firmar el contrato, hacer los pagos. Financieramente, nosotros tenemos en la página web cada uno de los contratos y aparece 99% ejecutado financieramente. Físicamente, 10%. Entonces, hay una diferencia importante que hay que ver y hay que ver quién se fue aprovechando a través de los años de eso, porque nosotros esperamos que haya justicia y que se inicie un proceso de investigación mucho más fuerte. Otra característica de Venezuela que no hemos tenido y hay otras responsabilidades que asignar es que si bien los otros países responden, y Vladimir mencionaba la cooperación internacional, un tema vital, en Venezuela la Fiscalía no ha respondido una sola rogatoria, un solo exhorto a todos estos países que están investigando Venezuela. Quiere decir que la Fiscalía venezolana y la justicia venezolana no solamente garantiza la impunidad dentro del país, sino que la garantiza afuera al no responder y muchos casos se han estado cerrando. Vladimir en algunas conferencias nos ha ayudado a ver cómo un fiscal puede ser creativo y no tener que cerrar un caso porque la Fiscalía de un país cleptócrata no responda. Otro tema que me parece muy importante es el tema del avance de la vínculo derechos humanos-corrupción. Estamos trabajando mucho ese tema porque a nivel de derechos humanos sí existen cortes, sí existe una justicia mucho más rigurosa. Y yo creo que cuando nos enfrentamos al mundo de una transición, al soñar con una transición, por muy difícil que sea, yo creo que todos los líderes que quieren asumir la responsabilidad de estar en ese proceso tienen que tener clarísimo cuáles son los responsables de cada una de estas acciones, cómo la hicieron para impedir que siga ocurriendo, para cambiar esa estructura. No basta cambiar de presidente de la República. Hay que cambiar la estructura completa. Y cambiar la estructura significa ir contra los intereses que hoy día están defendiendo la estructura corrupta, en donde están involucrados no solamente gente del gobierno, sino gente que nosotros llamamos los grises, que parecen buenos, que parecen oficiales, que parecen legítimos, pero que no lo son. Entonces, creo que este tipo de discusión nos permite identificar la cantidad de trabajo que hace falta hacer, la preocupación real porque el poder está comprometido con lo ilícito, con lo penal, con lo irregular, y cómo transformamos un país nosotros no podemos hacer caída y mesa limpia. El fiscal decía, todos los funcionarios en Venezuela están comprometidos. Yo no quiero pensar que eso es así. No, no puede ser así. Puede ser que los directores de algunas instituciones, de algunos ministerios, pero no puedo pensar que toda la fiscalía es corrupta, porque no es así, no lo es. Hay gente que está trabajando porque es el trabajo que tiene para sobrevivir. Y hay mucha gente incómoda porque te lo dicen en la calle. Entonces, uno no puede hacer eso, barrer con todo y hacer una cosa nueva porque lo que estamos haciendo es dividiendo aún más un país que necesita reconciliarse. Las víctimas del sistema, por llamarlos Son así, que no víctimas. pueden hacer nada porque pueden terminar o detenidos, sus derechos familiares humanos también violados,
pueden terminar también en un juicio. Nosotros diferenciamos entre red de corrupción y participantes de la red de corrupción y víctimas de ella. Y hay veces que la división o la separación no está clara. En la mayoría de los casos no está claro. Hay muchos dilemas que los venezolanos enfrentamos todos los días. ¿Cómo tú le dices a un empresario de una región del país que le tiene que pagar extorsión al ELN para poder llevar la fiesta en paz, como dicen, como ellos mismos lo dicen, para poder seguir trabajando allí? ¿Cómo le dices que está mal pagarle el soborno al ELN o a un militar de turno? Entonces, ¿dónde es víctima y dónde era parte de la red de corrupción? Creo que los venezolanos vamos a tenernos que enfrentar a resolución de todos estos dilemas con bastante comprensión y mucha inteligencia y mucho apoyo internacional. Claro, y frente también al futuro, ya sea porque finalmente vuelva la democracia o si el régimen se perpetúa, que ojalá pues no sea el caso, está también el desafío en la justicia internacional. Y quiero volver con el exfiscal auxiliar del Distrito Sur de la Florida, Kurt Luckenheimer, porque ahorita hablaba precisamente de las dificultades que como investigadores a nivel internacional tienen para destapar y develar todos estos casos y cómo después de semejante esfuerzo, un símbolo de la corrupción como Alex Saab termina con estatus diplomático representando a ese régimen corrupto. Exfiscal, sería interesante saber si este tipo de situaciones de perdones, aunque se entiendan los motivos humanitarios, no terminan desestimulando precisamente a los investigadores internacionales en estos casos, porque la única justicia que en este momento opera para Venezuela son las cortes internacionales. Well, yes. But first, I just want to say that I did not mean to imply that everyone in every ministry in Venezuela is corrupt. I agree. It's more the top down, and then some people that work underneath them get wrapped up into it because if they don't go along with it, and they can't fight against it, they get wrapped up into it and become a part of it. And luckily, some of those people that have been wrapped up in it have come forward to the United States to help push forward and prosecute. I think that the pardon of Alex Saab, right? I was involved in it, invested in it for a very long time, helping bring him from Cabo Verde and help fight off the diplomatic immunity claim. I think probably on behalf of the people that work it the day in and day out and were part of that fight, it was a little disappointing, right? I mean, taking aside that, as I stated, that these wrongly imprisoned Americans got to come home to their families, which is a great thing. But you're a little disappointed. But I don't think it stops the investigators. They continue going forward. When they see the corruption, when they find out about it, these are people that are invested in doing the right thing and helping the Venezuelan people, and they will not stop investigating the crimes. I mean, even as Alex Saab was being investigated and extradited, right? The CLAP corruption scheme involving the food and the food stamps was charged, and that was brought about. And while he's been outed publicly as co-conspirator one, he was not named in that due to the extradition process. But they continue going forward and taking information they can have and in prosecuting those, especially as Josh mentioned, right? The government is continuing to prosecute the facilitators, the money launderers, that are working in other countries. And I don't think that pardon will affect the international cooperation, as Vladimir said, and we've talked about. The international cooperation is so important, especially when Venezuela is a dark hole. You're never going to get anything out of Venezuela. What we get out of Venezuela is from investigative reporters or these people that will send on information to the United States government or escape or move and provide documents and information. So the international cooperation, whether it's Switzerland, whether it's Spain, I mean, as Josh said, there's always a foreign bank account involved. Colombia, Ecuador, they've been extremely helpful. So while the pardon would be necessarily disappointing, I think to see a lot of people put a lot of time and effort into investigating and charging and extraditing Maduro's main money man, this person that is coming up with these schemes to avoid sanctions and to make Maduro ridiculous amounts of money, as well as himself and others. I think they're going to go forward and continue to investigate. Now there may
with the elections coming up, there may be a pause in anything getting charged officially. Department of Justice, at least domestically, has a policy not to charge people within close time to an election because they don't want to interfere with it. I don't know if that policy would take place as it relates to Venezuela, but I believe, without having any inside knowledge, that investigations are going to go forward, with Department of Justice, with DEA, HSI, and FBI. Y continuó con el fiscal federal del Circuito de Brasilia, Vladimir Aras, sobre el mismo tema, el tema de la persistencia de la justicia sea local o internacional, para poder perseguir y poderle dar un fin a los procesos judiciales que terminan satisfaciendo a la gente, porque es que muchas veces el corrupto logra que los juicios se anulen o los juicios se rompan o que haya algún perdón. Al final está esa sensación siempre de que estos regímenes lo logran. Verdad, Claudia, es una sensación muy mala a veces porque hay mucho trabajo que hacer y muchas veces no es posible alcanzar el objetivo final, que es hacer justicia en provecho de la comunidad que ha sido robada por los corruptos y por los socios de los corruptos. Y un problema muy grave que tuvimos en la cooperación internacional en estos años ha sido, sin duda, la falta de cooperación interna de muchos países para que pudiéramos obtener las evidencias, alcanzar la extradición. Este problema de Cabo Verde y Estados Unidos es una cuestión que se ve en otros campos, en otros dominios, con la carencia de personal para trabajar los casos de cooperación internacional, con la falta de voluntad política de los gobiernos para apoyar sus equipos de cooperación internacional para que las evidencias sean trasladadas a los otros países. Cuestiones de cadena de custodia de evidencia también son problemas de debido proceso que enfrentamos. Y la situación más grave, más importante en mi opinión, es la que involucra la independencia, una vez más, la independencia judicial y la independencia de las fiscalías. Si no tenemos fiscales independientes, si no tenemos jueces que tengan independencia e imparcialidad, según los principios de Bangalore, sobre conducta judicial, no será posible hacer una cooperación internacional eficaz y veremos casos como ese de Venezuela, una repetición de casos como ese, y la violación continuada de los derechos humanos en esas naciones. Entonces, a mí me parece que para que enfrentemos estas cuestiones es necesario, inicialmente, por supuesto, cambiar los sistemas políticos que son dictaduras, que son regímenes totalitarios, que no tienen democracia, para que con la vuelta de la democracia, la situación institucional de los poderes, Poder Judicial, la rama judicial y también de la Fiscalía General pueda aprovecharse de este cambio. La segunda cuestión, me parece que podemos utilizar los mecanismos de equipo conjunto de investigación junto con los dispositivos legales que hay en los tratados para implementación del principio de la jurisdicción penal universal en temas de los delitos que están previstos en tratados internacionales como la Convención de Mérida, United Nations Convention Against Corruption, como la Convención de Palermo sobre delincuencia transnacional organizada. Entonces, hay formas de hacerlo con equipo conjunto de investigación, aprovechar las informaciones de los whistleblowers, de los denunciantes o informantes, de esas personas que deben ser protegidas en otros países también, para que sus informaciones puedan ser utilizadas para revelar esquemas de corrupción o otros esquemas de violación de derechos humanos. Y ahora mismo
tuvimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José una decisión muy buena para la protección de whistleblowers. Fue el caso Viteri Ungaretti contra Ecuador. Ha sido publicada la sentencia hace un mes más o menos, y ahí se puede percibir que hay un deber internacional de los estados de protección a denunciantes para que las informaciones sean utilizadas en investigaciones nacionales o internacionales en la lucha contra la corrupción. Y el último punto es utilizar también el marco internacional, especialmente el artículo 37 de la ANCAC, de la Convención de Mérida de Naciones Unidas, para coordinar las investigaciones transnacionales, binacionales o multinacionales sobre un hecho con el empleo de colaboradores eficaces, de delatores, de colaboradores eficaces que pueden compartir informaciones y evidencias muy importantes. Y si esas evidencias no pueden ser utilizadas ahora, después con los cambios democráticos, ellas serán muy útiles para el trabajo de los fiscales, de los jueces, de la policía, de las controladorías, etc. Y finalmente, a mí me parece que mientras tanto podemos pensar en los litigios estratégicos en casos de corrupción transnacional, es decir, abrir demandas en lo civil para llegar a los bolsillos y a las carteras de los corruptos, y eso se puede hacer como vimos, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, un país muy pobre del África Occidental, que tiene una dictadura hace muchos años, y sus líderes, que son padre e hijo, han sido procesados en varios países, incluso en Europa, por lo de corrupción, de lavado de activos y otro tipo de delincuencia. Claro, usted habla de prácticas obviamente ya en democracia, porque cuando hay autocracia, cuando son regímenes autoritarios, obviamente todas esas herramientas dejan de existir. Lo de las sanciones es muy importante cuando toca el bolsillo, cuando toca bolsillos personales, como han sido las sanciones de la Unión Europea hasta el momento. Son más de 50 personas muy cercanas al círculo de Maduro las que están sancionadas, ellas directamente con sus cuentas congeladas. Vamos a ver, decían que ahora en mayo tienen que revisar si continúan o no. Vamos a ver de cara a las elecciones si así se cumplen o no los acuerdos de Barbados, cuál va a ser la decisión muy importante también de la Unión Europea. Josh Goodman, quisiera hablar contigo de esas dificultades también de trabajar obteniendo información tan sensible en un régimen dictatorial, autoritario. ¿Cuáles son esas dificultades que has tenido que enfrentar y sobre todo cómo tener el acceso a esa información muchas veces muy privilegiada que logras tener en medio del blackout informativo que hay en Venezuela? En Venezuela no solamente no hay medios, sino que el régimen no entrega nunca un dato cierto. ¿Cómo hacer para poder obtener la información e informar? Well, you're right. I mean, the obstacles are many. The mafia doesn't put out quarterly earnings reports. They're not worried about, the Foreign Corrupt Practices Act. But luckily, some of Venezuela's oil buyers are publicly traded companies. And so, you're able to piece together some of the numbers from public reporting in other jurisdictions. And then you have, and Kurt alerted to this earlier, you really do, as a reporter, and I guess as an investigator, have just regular, very brave Venezuelans who are disgusted by what they see in their workplace and in their country, and they come forward and share information with international journalists. By far the biggest asset in my own work, though, has been the U.S. court system. I mean, we're blessed in this country to have public access rights to court records, although sometimes the government fights it, I went to all of the Alex Saab hearings except when we were thrown out. And, you have a frenzy of prosecutions in the United States where you can get a wealth of information about how corruption works there in Venezuela, the tradecraft, if you will, and then the beneficiaries of some of the shell companies and bank accounts. I think what we have to understand, and I would
disagree a little bit with Kurt on this. You had for a number of years an incredibly intense competition among several different districts in the United States, Washington, Houston, Miami, New York, competing with one another to see who could get the biggest fish in Venezuela. You had several federal agencies doing amazing amount of work, devoting huge amounts of resources, FBI, DEA, Homeland Security investigations. That period, which coincided with the Trump administration's maximum pressure campaign, I think has, for a number of reasons, largely passed. Right now, the international prosecutions, at least the ones in the US that I'm most familiar with, are, I think, less relevant. And in some ways, those cases that already started are an impediment to a political transition. This is a very, I think, an important area for the dialogue to focus on. It's this intersection between foreign policy and law enforcement. It's what some scholars have called the criminalization of US foreign relations. I want to be very clear. I don't see any evidence that US law enforcement officials are anything but very professional investigators following investigative leads, following the evidence wherever it takes them. But, and I don't think they're answering to political orders either, but I don't think they operate in a political vacuum either. And, you know, no offense to Kurt, but neither him or me would probably be here if we were investigating corruption in, say, Costa Rica. You know, there was those 4 years under Trump where the campaign to unseat Maduro was intense, and it was a target-rich environment for, as we've talked, because of the huge amount of corruption. And I think any ambitious federal prosecutor or investigator knew that they could, you know, make a career or make a name for themselves doing some of these cases. Biden now is unwinding that policy from the Trump era. And I think also just geopolitically, the US's focus has changed. It's shifted much more to Russia and China. And you've seen more and more FCPA cases as a result from those countries. So today, if I'm an ambitious prosecutor, I want to seize the next Russian oligarch's yacht, not another Miami Beach condo from a corrupt Venezuelan. A parenthesis there would be Miami. I think in the Miami, because of the community with a large amount of Venezuelan migrants and Latino migrants, I think here in Miami, there is a very intense focus, but I'm talking about other districts outside of Florida mostly. But, you know, for the most part also, and this is very important, people don't realize the US government has an incredible amount of power, but it also depends on individuals. And people like Kurt, several other prosecutors and investigators, they've moved on, they retire. So, you know, some of that institutional knowledge, and it takes a lot to understand how some of the corruption works in Venezuela, has also been lost in more recently. But I did say, and this is important, and I think we should, you know, this would be an appropriate topic for the dialogue, is these indictments have a way of lingering and creating permanent political roadblocks to a political transition, even if you can argue, and I certainly agree with this, that long-term corruption is a cancer that would destroy any society, including Venezuela, and would have to be eliminated. But it is it's very hard to unwind a US federal indictment. The Saab example notwithstanding, and it should be noted, the indictment, he was pardoned. I mean, it's different than actually removing the indictment. It's rare for the US to drop charges against any criminal defendant, and creating an exit ramp for someone like Maduro to abandon power is going to be very hard when the State Department is offering a $15 million reward for his arrest. And it's the same with any number of insiders who also are facing US indictments. They have very little incentive right now to jump ship, betray Maduro, or reveal state secrets. And just one other thing, because it's been in the news a lot, we are seeing now a crackdown inside Venezuela. I'd be very curious to know what Mercedes thinks of it as well, where the Maduro government is actually going off after insiders who for many years have been targeted by the United States. I'm talking about former Vice President Tarek El Assaimi and others. And I don't want to equate the seriousness of the Venezuelan or the US judicial proceedings with what happens in Venezuela, but I do think it shows how politically Maduro sees corruption as a political liability. Or alternatively, and other people I've spoken to said that this is really about using
the power of the state and jailing people on allegations of graft as a powerful tool to sort of instill loyalty ahead of the election. So that's something I think that's worth considering as well. Muy importantes consideraciones, Tamara. Tamara Taraciu, concluyamos, ya el tiempo nos voló, sobre ese punto que tocaba Josh. ¿Por qué Maduro tiene recompensa, su cabeza, la justicia internacional? Todos queremos que actúe y que todos los que participaron en el saqueo a un estado tan importante y tan rico como Venezuela paguen, pero ¿por qué entonces se aceptaría ir a unas elecciones libres, transparentes, con garantías, irse del poder si lo que le espera son juicios internacionales? Que no es ingenuo pensar que va a aceptar unas elecciones libres para perder. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta y creo que los últimos comentarios llevan a una conclusión bastante evidente, que es que no hay ninguna posibilidad que quienes hoy se están aferrando al poder dejen el poder si su futuro es que todos terminen presos por todos los delitos que cometieron. Y es fundamental empezar a tener una conversación clara sobre cómo es el día después de las elecciones, que yo ya dije al comienzo de este evento que creía que no iban a ser efectivamente libres y justas, y cómo proyectar un futuro democrático para el país que sea realista, o sea, cómo se llega hasta ahí. Y esta es una conversación que es muy delicada y es muy difícil, porque una transición tiene que incluir esencialmente dos elementos. Uno es cómo asegurar viabilidad política para el chavismo, y el segundo es a quiénes se les puede ofrecer un puente de oro para pasar a la historia como quienes llevaron a Venezuela del régimen actual hacia la democracia. O sea, la pregunta que creo que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, siendo tan claro el nivel de corrupción que ha permeado en el país, es cómo le proporcionamos un puente dorado a algunos miembros del gobierno de Maduro. Y obviamente, aunque el levantamiento de sanciones, el reconocimiento internacional de las elecciones son herramientas más o menos valiosas, por sí solas no van a resolver mágicamente la crisis de Venezuela. Y nos enfrentamos ante opciones que pueden ser moralmente bastante desagradables, pero que tal vez pueden ser legales y que pueden allanar el camino en esa dirección. Claramente, quienes están en el poder en Venezuela hoy cometieron dos grandes tipos de delitos: graves violaciones de derechos humanos, por un lado, y crímenes vinculados con el narcotráfico, con el lavado de dinero y con la corrupción, por el otro. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, incluyendo gravísimos delitos cometidos en las represiones en el 2014, en el 2017, que han llevado a la primera investigación por el fiscal de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica, o sea, no estamos hablando de cuestiones menores. En esos casos hay unas normas bastante más claras en el derecho internacional que establece pautas muy, muy claras. No hay amnistías o indultos posibles para los crímenes más atroces, no es aceptable la jurisdicción de los tribunales militares porque no tienen independencia para investigar estos delitos, no se aplican los plazos de prescripción, hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Entonces quienes están en los niveles más altos, implicados en los delitos más graves, van a tener que seguir con esto, con esta sombra por el resto de sus vidas. Pero sí hay algunas áreas grises, incluyendo cuestiones relacionadas con la responsabilidad de la cadena de mando, con la gravedad de los delitos, con los tipos de sanciones que se van a imponer, y acá hay una oportunidad para ofrecer incentivos a oficiales militares y a las fuerzas de seguridad por debajo, que hoy sufren lo mismo que sufre muchísima de la gente en Venezuela. Y creo que, aunque es posible que aprendamos sobre cómo otros países resolvieron estos dilemas, hay que pensar una solución que sea para Venezuela, que tome en cuenta las circunstancias únicas de Venezuela. Y en el contexto venezolano existen hoy dos razones por las cuales pensar en otro tipo de delitos, como los de corrupción, puede ser más productivo. Primero, como hay claridad en el derecho internacional sobre los crímenes de lesa humanidad, nunca puede haber impunidad total para algunas personas y algunos casos. Pero en segundo lugar,
En Venezuela, muchas personas en el poder o con vínculos al poder han estado involucrados en corrupción, en mala gestión, en crimen organizado, en tráfico de drogas, pero posiblemente no necesariamente enfrenten juicios por crímenes de lesa humanidad. Y hay que pensar en esta estructura de poder que no es monolítico dentro de Venezuela, quienes prefieren ser recordados por haber llevado a Venezuela en el trayecto de regreso a la democracia y no como parte de un régimen represivo, independientemente de cuál sea su responsabilidad hoy en haber sido parte. Y ahí creo que esta distinción entre crímenes de lesa humanidad y los crímenes de corrupción abren una oportunidad. Para una apertura a la transición democrática se necesitan incentivos. Y me parece importante que tengamos esta conversación hoy porque las investigaciones penales en curso sobre corrupción y delitos relacionados son una amenaza creíble y por eso son una oportunidad para generar estos incentivos. Esta no sería la primera vez que individuos que enfrentan una amenaza real de ser procesados por autoridades que tienen la voluntad política para avanzar son persuadidos de cooperar porque se les ofrece incentivos en esa dirección. Ahora, pensemos en ofrecer estos incentivos no solamente a cambio de más información sobre las redes de corrupción, sino a cambio de pasos concretos hacia una transición democrática en el país. La democracia es el objeto, el objetivo claro. Muchísimas gracias. Tristemente es que después de los acuerdos de Barbados siguen los presos políticos. Había 170 presos políticos más o menos cuando firmaron el acuerdo de Barbados. Hoy hay 170 presos políticos, 6 de ellos de la campaña de María Corina Machado, está Rocío San Miguel, en fin. No es fácil seguir siendo optimistas, pero bueno, nuestra función es reflexionar. Rebeca, ¿vas a cerrar con algunas palabras? ¿Qué quisieras? I think we're coming up on the hour, but maybe we can stay around and chat afterwards because I think I'm sure that you all have some very great questions. But I just want to thank all of the panelists. Mercedes, it's wonderful to have you here with us. Claudia, thank you so much. And to those of you who are joining us virtually, thank you for sharing your perspective, your ideas. I think this was just at the beginning of a conversation because I think we really have to continue to focus on this issue of corruption, which has had such a profound impact in Venezuela. So thank you everyone for joining us. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Gracias por la invitación, Rebeca, nuevamente.